Se mofaban de él, lo humillaban sin piedad, lo empujaban como si fuera un muñeco. Pero no tenían ni la menor idea de con quién se estaban metiendo, ni de lo que estaba por venir. El viaje en autobús hasta Lincoln Heights, Missouri, fue largo, pesado y silencioso. Diego apoyó la cabeza contra la ventana, dejando que sus ojos vagaran por el paisaje que se transformaba lentamente. De calles llenas de ruido y gente a barrios suburbanos, donde cada casa parecía calcada de la anterior, todas idénticas, sin alma. No era la primera vez que llegaba como el chico nuevo a un lugar desconocido, pero esta mudanza tenía un sabor diferente, un peso distinto. Su mamá había conseguido un trabajo mejor, una oportunidad que no podía rechazar, y su tío le había dicho con esa voz firme que tanto lo marcaba: tómalo como un nuevo comienzo, pequeño. Aunque, claro, los nuevos comienzos eran un cuento bonito que no aplicaba cuando tenía su apariencia en un pueblo como aquel. Apenas puso un pie en el campus de la secundaria Richmond. Lo sintió en el aire. Ese instante en que las conversaciones se detenían al pasar. Ese cruce de miradas rápidas de algunos estudiantes que luego fingían no haberlo visto, como si él fuera un espejismo. Los profesores lo recibieron con una cortesía exagerada, casi incómoda. Sus sonrisas eran tensas, sus voces medidas, como si temieran tropezar con las palabras. Diego no dejó que eso lo tocara. Ya había vivido eso demasiadas veces como para darle importancia. Antes de continuar, me gustaría saber de qué país están viendo este video. Escriban en los comentarios y veamos qué país es el más activo. Las primeras clases pasaron sin mayores sobresaltos. Tomó su lugar en el salón, respondió cuando lo llamaron por su nombre y mantuvo la atención en lo que había que hacer. Pero cuando llegó la hora del almuerzo, esa sensación de estar bajo un reflector se instaló en él, como un zumbido molesto bajo la piel. Bandeja en mano, recorrió la cafetería con la mirada, buscando un hueco donde sentarse. Casi todas las mesas estaban ocupadas por grupos que charlaban entre sí, cerrados a cualquier intruso. Algunos lo miraron de reojo, intercambiaron susurros. Entonces vio un asiento libre cerca de un chico que parecía más interesado en deslizar el dedo por la pantalla de su celular que en lo que pasaba a su alrededor. No era el mejor escenario, pero funcionaría por ahora. Apenas había apoyado la bandeja en la mesa cuando una voz atravesó el bullicio. «¡Te perdiste!». Diego giró la cabeza con calma. Un tipo rubio, con una sonrisa fácil y un aire de seguridad que rozaba la arrogancia, estaba reclinado en su silla, relajado. Algunos de los que estaban con él en la mesa lo observaban con una mezcla de curiosidad y diversión. Diego soltó un suspiro lento, casi imperceptible. No sabía que necesitaba un guía. El rubio soltó una risita, meneando la cabeza como si lo hubiera pillado en algo. «Solo chequeo, no solemos ver caras nuevas por aquí». Diego captó la pausa en su tono, esa parte no dicha que colgaba en el aire. Lo miró directo a los ojos, sin dejar traslucir nada en su expresión. «Supongo que soy la excepción entonces». La sonrisa del chico se amplió, pero había algo más detrás, un brillo de interés, tal vez de desafío. «Bienvenido a Richmond, amigo». Diego no contestó, solo se sentó y tomó su tenedor con tranquilidad. El mensaje estaba claro. Esto era solo el principio. Lo que empezó como miradas furtivas y susurros a media voz, pronto se volvió más pesado, más afilado. Al comienzo eran cositas pequeñas, comentarios sueltos en los pasillos, dichos lo bastante alto para que llegaran a sus oídos. No sabía que dejaban entrar a tipos como él por aquí. «A ver cuánto aguanta». Palabras que ya había escuchado antes, tantas veces que casi se deslizaban sobre él sin hacerle mella. Diego las dejó pasar. No estaba ahí para darles el gusto de reaccionar a su ignorancia. Pero Bruno no era de los que dejan las cosas quietas, no era de los que se conforman con un murmullo y ya. Bruno Tanner llevaba consigo esa seguridad que viene de saber que nadie te va a tocar, que el mundo te pertenece. Su papá era dueño de la mitad de las agencias de autos del pueblo, y su grupito lo seguía como si fuera un príncipe, un rey en su pequeño reino. Quarterback estrella, el favorito del consejo estudiantil,
El típico chico dorado que se salía con la suya sin importar qué. Y por alguna razón que Diego no alcanzaba a entender del todo, Bruno había decidido que su presencia en Richmond era una afrenta personal, algo que tenía que corregir. La primera prueba de fuego llegó junto a su casillero. Estaba cambiando sus libros, organizando lo que necesitaba para la siguiente clase, cuando un golpe brusco lo empujó hacia adelante. Su hombro. Bro chocó contra el metal con un sonido que retumbó en el pasillo. «¡Uy!», dijo Bruno con un tono tan fingido que casi se podía saborear la burla. «No te vi ahí». Diego no respondió de inmediato. Terminó de sacar su cuaderno. Cerró el casillero con movimientos lentos, deliberados, como si nada hubiera pasado. Si no les daba nada, se cansarían solos, o eso esperaba. Bruno soltó una carcajada seca. «¿Qué? Eres de los calladitos». «Qué genial, muy genial». Diego lo miró por un segundo, sin enojo, sin miedo, solo observándolo. La sonrisa de Bruno vaciló un instante. Pero uno de sus amigos, quizás Nico o Carlos, todos se le mezclaban en la cabeza. Murmuró algo bajito, y Bruno recuperó su aire burlón. «Nos vemos luego, nuevo». Diego los vio alejarse mientras el ruido del pasillo volvía a llenar el espacio. La segunda vez fue en la cafetería. Diego caminaba hacia los botes de basura con su bandeja vacía cuando un pie se interpuso en su camino. No fue un movimiento sutil. Estaba hecho para que lo notara. Su cuerpo se tambaleó hacia adelante, pero logró estabilizarse antes de caer al suelo. Risas estallaron detrás de él. Bruno levantó las manos, como si quisiera calmar las aguas. «Relájate, hombre. Fue una bromita». Diego no dijo una palabra, no le dio ni una mirada. Simplemente pasó por encima del pie y siguió su camino. Más risas resonaron. Alguien soltó un «qué fácil» entre dientes. Diego apretó la mandíbula, sintiendo cómo la tensión le subía por el cuello. La voz de su tío resonó en su mente, grave y clara. Un león no se inmuta cuando las hienas ladran. Inspiró hondo, dejó que el aire lo soltara y siguió adelante. Pero eso no fue suficiente para ellos. Porque la tercera vez, Bruno se aseguró de que no fuera solo un juego, de que cruzara una línea. Fue después de clases, cuando el día ya se desvanecía. Diego había terminado unas cosas en la biblioteca. La mayoría de los estudiantes ya se habían ido, y el estacionamiento estaba medio vacío, con ese aire de calma que llega cuando el bullicio se apaga. No tenía prisa. Su mamá no volvería del trabajo hasta dentro de unas horas, y a él no le importaba caminar despacio, tomarse su tiempo. Al salir al aire fresco de la tarde, oyó voces que ya le eran demasiado conocidas. Nuevo. No tuvo ni un segundo para prepararse antes de que algo lo golpeara fuerte en la espalda. Tropezó hacia adelante, pero se sostuvo antes de besar el pavimento. Risas cortaron el silencio. Se giró con lentitud, midiendo cada movimiento. Bruno estaba ahí, flanqueado por Nico, Carlos y un par de tipos más cuyos nombres no valían la pena recordar. Bruno aún sostenía su vaso de refresco, las últimas gotas goteando de sus dedos como si fueran trofeos. «Uy, qué torpe. Se me fue la mano», dijo, sin molestarse en fingir arrepentimiento. Diego bajó la mirada. Su sudadera estaba salpicada de soda, pegajosa y húmeda. Cubitos de hielo brillaban desperdigados a sus pies como pequeños testigos mudos. El silencio entre ellos se alargó, tenso, cargado de algo que estaba a punto de romperse. Los pocos estudiantes que aún rondaban el estacionamiento se habían detenido, mirando con ojos curiosos, expectantes. Diego respiró hondo por la nariz, buscando ese centro de calma que siempre lo había sostenido. Bruno sonrió con esa mueca torcida que ya era su marca. «Vamos, hombre, di algo». Diego no abrió la boca. Empezó a caminar dispuesto a dejarlo atrás. Pero entonces Bruno lo empujó. No fue un toque ligero, no fue una broma de amigos.
Fue un empujón duro, directo, con la intención clara de provocar, de encender la chispa. Diego retrocedió un paso, tambaleándose apenas, pero su respiración seguía tranquila. Sus dedos se flexionaban a los lados, alerta pero contenidos. Bruno soltó una carcajada seca. ¿Qué pasa? ¿Te da miedo? Nico dio un paso adelante con una sonrisa burlona. No, hombre, solo es blando. Diego había escuchado esas palabras toda su vida, como un eco que no se apagaba. Aléjate, decía la voz de su tío en su cabeza, firme como roca. Manos en los bolsillos, no les des lo que quieren. Pero esta vez, Bruno no estaba buscando una risa fácil, no estaba jugando por diversión. Quería una reacción, quería demostrar algo, ponerlo a prueba. Diego tomó una última bocanada de aire, profunda, cargada de decisión, y dejó caer su mochila al suelo con un golpe seco. Bruno alzó una ceja, divertido. «Oh, ¿ahora sí tienes algo que decir?» Diego no contestó. Simplemente echó los hombros hacia atrás, preparándose. Bruno soltó una risita. «Hombre, ¿tú?» Eso fue todo lo que pudo decir. Diego dio un paso rápido, preciso como un relámpago. Fingió un golpe con la izquierda, un movimiento limpio, justo lo suficiente para que Bruno reaccionara, y luego conectó un derechazo directo a las costillas. El sonido fue brutal, un crujido que cortó el aire como un trueno. El aliento de Bruno escapó en un jadeo ahogado. Su cuerpo se dobló como si lo hubieran partido en dos. Pero Diego no se detuvo ahí. Giró sobre sus talones y lanzó un uppercut perfecto, con una forma que parecía sacada de un ring profesional. La cabeza de Bruno voló hacia atrás con violencia. Antes de que pudiera siquiera pensar en mantenerse en pie, sus piernas cedieron como si fueran de papel, y cayó al pavimento con un golpe seco que resonó en el silencio. Nadie dijo nada. Nico y los demás se quedaron mirando, con las bocas abiertas, congelados. Diego dio un paso atrás, ajustándose la sudadera con calma, su respiración firme, controlada, como si acabara de terminar un ejercicio rutinario. Bruno gimió, rodando a un lado, con el cuerpo aún temblando por el impacto. Entonces, Diego habló por fin, su voz baja pero clara. ¿Ya terminaste? Bruno no respondió, solo tosió, tratando de recuperar el aire. Diego paseó la mirada por los otros, desafiante. ¿Alguien más quiere? Nadie se atrevió a mover un músculo. Agarró su mochila. Se la colgó al hombro con un movimiento fluido y se alejó sin mirar atrás, sin añadir una palabra más. Pero lo que pasó en ese estacionamiento no terminó ahí. Fue apenas el comienzo de algo mucho más grande. Para la mañana siguiente, toda la escuela sabía quién era Diego. No necesitaba revisar su celular para confirmarlo. Las miradas que lo seguían lo decían todo, más alto que cualquier mensaje. Ya no eran solo curiosidad, eran algo diferente. Algunos lo veían con una chispa de admiración en los ojos, otros con un nerviosismo que no podían disimular. Y unos pocos lo miraban como si lo estuvieran viendo por primera vez, como si acabaran de descubrir que existía. Que Bruno no estuviera en la escuela no lo sorprendió ni un poco. Recibir un golpe así, frente a medio estacionamiento lleno de testigos, no era algo de lo que te levantabas al día siguiente como si nada. Nico y Carlos, por su parte, mantenían una distancia prudente, como si temieran acercarse demasiado. Diego entró al salón como si el mundo no hubiera cambiado. Se sentó en su lugar de siempre. Sacó su cuaderno y se puso a lo suyo. Todo parecía normal, o al menos él lo hacía parecer así. Pero la gente no dejaba de hablar. No podían dejarlo pasar. A la hora del almuerzo, mientras cruzaba la cafetería con su bandeja, las conversaciones se apagaban a su paso, como si su sola presencia las silenciara. Había susurros por aquí y por allá. Algunos asentían con la cabeza, como si de pronto lo respetaran, como si lo vieran con nuevos ojos. Unos chicos de primer año, que nunca antes le habían dirigido la palabra, lo miraban con esa mezcla de asombro y reverencia, como si fuera una leyenda que acababa de nacer. Y luego estaban los otros comentarios,
los que flotaban en el aire. «Carajo, no sabía que el nuevo tenía manos», murmuró alguien mientras pasaba. Bruno se lo buscó con todas las letras, añadió otra voz, casi con satisfacción. «Dicen que no vuelve en una semana». Diego dejaba que todo eso resbalara sobre él. No estaba ahí para convertirse en héroe. No buscaba que lo aplaudieran ni que lo validaran. Pero entonces, mientras se sentaba en una mesa apartada, oyó algo más. «No es más que otro bruto violento». Las palabras fueron suaves, dichas en un susurro, pero no lo bastante bajas como para que no llegaran a él. Giró la cabeza apenas, lo suficiente para ver. Un par de chicas en una mesa cercana, una de ellas, morena, con joyas que gritaban dinero y una expresión de asco que no se molestaba en esconder, apartó la mirada rápido cuando se dio cuenta de que la había pillado. El estómago de Diego se apretó, como si algo se le hubiera atorado dentro. Eso era lo jodido de momentos como esos. No importaba cuán justificado te sintieras, cuán en lo correcto estuvieras, siempre había alguien listo para torcerlo todo, para pintarte como el malo de la película. Aún así, no se arrepentía ni un segundo. Bruno había ido buscando una pelea, había puesto las reglas del juego, y Diego simplemente se aseguró de que las jugara hasta el final. Pero el peso de todo eso no se iba. Seguía ahí, asentado sobre sus hombros como una sombra. Había pasado años entrenando, años aprendiendo a controlarse, años caminando lejos de los problemas. Eso no era ser débil, eso era fuerza pura. Entonces, ¿por qué sentía que, hiciera lo que hiciera, la gente ya había decidido quién era él sin siquiera preguntarle? Sin embargo, Diego estaba a punto de descubrir que la verdadera fuerza no estaba solo en saber dar un golpe, sino en lo que venía después, en lo que construías con eso. Para la mañana siguiente, toda la escuela seguía hablando de él. No necesitaba tocar su celular para saberlo. Las miradas que lo seguían por los pasillos eran un grito silencioso. Ya no eran solo curiosidad o sorpresa, eran otra cosa. Algunos lo miraban con respeto, con una admiración que no podían esconder. Otros con un nerviosismo que les temblaba en los ojos. Y unos pocos, como si lo vieran por primera vez, como si hasta ese momento no hubieran sabido que estaba ahí. Que Bruno no apareciera en la escuela no era ninguna sorpresa. Recibir un golpe así, a la vista de medio estacionamiento, no era algo de lo que te recuperabas de la noche a la mañana. Nico y Carlos, sus fieles sombras, se mantenían bien lejos, como si temieran que la próxima lección fuera para ellos. Diego entró al salón como si el mundo no se hubiera sacudido, como si nada hubiera pasado. Se sentó en su pupitre, sacó su cuaderno y se puso a trabajar como siempre. Todo parecía normal, al menos en la superficie. Pero las voces no se callaban, no podían dejarlo ir. En el almuerzo, mientras caminaba por la cafetería, las charlas se apagaban cuando pasaba cerca, como si su presencia fuera un interruptor. Los susurros seguían. Algunos asentían, reconociéndolo con un respeto nuevo. Unos chicos de primer año, que nunca antes habían cruzado palabra con él, lo miraban como si fuera un mito viviente, alguien intocable. Y luego estaban los otros, los que soltaban frases al aire. «Vaya, no sabía que el nuevo podía pegar así», murmuró alguien a su paso. «Bruno se lo ganó a pulso», dijo otra voz, casi con una risita. «Escuché que no vuelve en una semana». Diego dejaba que todo eso pasara de largo. No estaba ahí para ser una figura épica, no necesitaba que lo aplaudieran, ni que le dijeran que había hecho bien. Pero entonces, al sentarse con su bandeja, oyó algo que se clavó un poco más hondo. «Solo es otro matón sin cerebro». Las palabras fueron dichas bajito, o casi un susurro, pero que llegaron claras a sus oídos. Giró la cabeza apenas, lo justo para verlas. Dos chicas en una mesa cercana, una morena, con joyas que parecían gritar su precio, y una cara como si algo apestara. Desvió la mirada rápido cuando notó que la había oído. El estómago de Diego se retorció, como si le hubieran dado un golpe invisible.
Así eran estas cosas. No importaba cuán en lo correcto te sintieras, cuán necesario hubiera sido actuar. Siempre había alguien dispuesto a girarlo todo, a mancharlo con sus propios prejuicios. Pero no se arrepentía, ni un poco. Bruno había ido por una pelea, había querido jugar con fuego, y Diego simplemente le dio lo que buscaba. Aún así, el peso de todo eso seguía ahí, presionándolo, recordándole que no era tan simple. Había pasado años entrenando, años dominándose, años caminando lejos de los problemas cuando podía. Eso no era ser débil, eso era tener fuerza de verdad. Entonces, ¿por qué sentía que, tomara la decisión que tomara, la gente ya había escrito su historia por él? Sin embargo, Diego estaba a punto de aprender una lección más grande. La fuerza real no estaba solo en lanzar un puñetazo perfecto, sino en lo que hacías después, en cómo cargabas con las consecuencias. El resto de la semana pasó como en una neblina. Bruno no daba señales de vida. Sus amigos ya no se atrevían a molestarlo. Las miradas curiosas se fueron apagando poco a poco. Los susurros se volvieron más suaves, más lejanos. Pero algo seguía flotando en el aire, una tensión que no se disipaba. Diego lo sintió una tarde, al salir del gimnasio después de un rato de ejercicio. El entrenador Hernán lo llamó desde la puerta. ¿Tienes un minuto? Diego dudó. No estaba de humor para sermones ni charlas largas. Pero algo en la voz del entrenador, algo tranquilo pero firme, lo hizo detenerse. Caminaron juntos hasta afuera, parándose cerca de la pista donde el equipo de fútbol terminaba su práctica, con el sol ya bajo en el cielo. Me enteré de lo que pasó, dijo Hernán, sin rodeos. Supongo que tuviste tus razones para hacer lo que hiciste. Diego asintió con la cabeza. No iba a pedir perdón por eso. El entrenador lo miró fijo, estudiándolo como si quisiera ver más allá de la superficie. ¿Eres peleador? Diego se encogió de hombros, casual. Boxeo desde que era pequeño. Hernán soltó un silbido bajo, casi impresionado. Sí, eso se vio clarito. Eres bueno, muy bueno. Pero déjame preguntarte algo. ¿Esa pelea cambió algo de verdad? Diego lo miró, sin estar seguro de a dónde quería llegar. Hernán cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Crees que Bruno aprendió algo con eso? ¿Crees que los demás lo hicieron? Diego dejó escapar un suspiro, pasándose la mano por la cabeza mientras pensaba. Sabía la respuesta. Aunque no quisiera decirla en voz alta, Bruno no era de los que reflexionan, no era de los que cambian. ¿Y los otros? Algunos lo respetaban ahora, otros le tenían miedo, y algunos siempre lo verían como quisieran, sin importar lo que él hiciera o dijera. Hernán asintió, como si pudiera leerle la mente. Mira, los tipos como Bruno no pierden de verdad, no de una manera que les cale hondo, volverá, abrirá la boca otra vez, y el juego empezará de nuevo. Pero tú eres diferente. Tienes control. Se te nota. Diego frunció el ceño, intrigado. ¿Qué me estás diciendo con eso? Hernán inclinó la cabeza hacia el campo, señalando con un gesto leve. Le he estado diciendo al entrenador de boxeo que me mande algunos chicos para el equipo de lucha libre. ¿Nunca has pensado en usar todas esas habilidades en algo más grande? Diego parpadeó, sorprendido. ¿Lucha libre? Hernán sonrió, con un brillo en los ojos. Mira, sé que puedes defenderte solo, eso quedó más que claro. Pero hay una diferencia entre ganar una pelea en la calle y aprender a dominar tu propia fuerza, a canalizarla. He visto a demasiados chicos como tú quedar atrapados en una etiqueta que nunca pidieron, una reputación que los persigue. Ya demostraste que no te dejas. Ahora prueba que hay más en ti que solo eso. Diego no respondió de inmediato. Se quedó callado, dejando que las palabras se asentaran. Durante tanto tiempo, pelear había sido cuestión de sobrevivir, de mantenerse firme en un mundo que siempre parecía querer empujarlo hacia abajo. Pero la forma en que Hernán lo miraba, la manera en que hablaba, no se trataba solo de probar algo a los demás. Era sobre ser más, sobre encontrar un propósito. Esa noche,
sentado en su cama, con la mirada fija en los guantes de boxeo viejos de su tío que colgaban de una silla, pensó en todas las veces que se había contenido, todas las veces que había dado un paso atrás, que había elegido alejarse. Y pensó en la única vez que no lo hizo, en lo que había pasado en ese estacionamiento. Hernán tenía razón. Bruno no iba a cambiar. La gente diría lo que quisiera, lo vería como quisiera. Pero él todavía tenía una opción. Y tal vez, solo tal vez, esta vez elegiría un camino diferente. Porque la verdadera fuerza no estaba solo en saber cuándo pelear, en saber dar un golpe que dejara huella. Estaba en entender por qué lo hacías, en qué valía la pena poner tu energía, tu corazón. Si esta historia te llegó, si te hizo sentir algo, dale un toque a ese botón de seguir. La vida está llena de elecciones, amigo, y a veces la más difícil de todas es decidir quién quieres ser de verdad, qué quieres dejar atrás y hacia dónde vas a caminar. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.